¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy salimos del set de Rompeviento para visitar y poder platicar con Estercilia Simanca Puchaina. Ella es indígena wayú, originaria de Colombia, y ganó la primera Bienal de Artes Indígenas Contemporáneas, cuya premiación se celebró la semana pasada aquí en la Ciudad de México, en un evento realizado por Conaculta en el Museo Nacional de Culturas Populares. Pudimos platicar con ella acerca de su trayectoria, de su lucha, pero sobre todo de la pieza documental que la lleva a obtener este primer premio. Vamos a estar con ella en una entrevista el día de hoy y también vale la pena recomendarles que visiten el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en la calle de Hidalgo, en la Colonia del Carmen, en el centro de Coyoacán. Ellos tienen ahí una muestra increíble de arte contemporáneo indígena, más de 50 piezas que ustedes van a poder disfrutar muchísimo. Vamos ahora a ver el trabajo de Estercilia, el documental Nacimos el 31 de diciembre. Sí, dándole que haya. Orsillo, un salijo na soma. Paso mai. Tayo hot casero la paso mai. Karu gasaya, karu maineng, tayu jauhne, kau nuanya ne makaya ne nakaya, karu gasaya, karu maineng, nakaya ne tamana hakne kiner maineng, tolar maineng, teru ya suya maineng. Purima choye, Santa Bella, Purima choye, ya chire. Esta historia no es ficción wayú, no es macondiana, no es inventada. Awana hatamu india, amura uri hatia, rapayero makachenya te que du rapayet. Pero el indígena, como no sabe leer ni escribir, no se da cuenta que le han puesto el nombre de Alcacércer ni de Morrison Canuxe. Por eso, el indio se deja saludar, se deja reseñar. A mí no me gustaría llamarme motosierra. A mí no me gustaría que me llamen teléfono. Esta es mi cédula, yo muestro, porque yo no lo quiero llamar más. Oito, mi nombre es Caíto, llámame con mi nombre Caíto. Los aríjunas siempre han pretendido tener por debajo a la clase minoritaria, en este caso a los wayús. Y lo han manejado desde el punto de vista político. Mira, aquí cambiaron el fecha de nacimiento en el 31 de diciembre de 59. En la forma normal parecía una niña. Ellos entonces, sobre todo las mujeres de ellos, le pintaban los labios, las cejas, le ponían tacones, le ponían una manta, de pronto le ponían un brasier. Nosotros venimos de allá de la registraduría.
para ver si podíamos cambiar el nombre de mi abuelo. Ese día me enteré que mi tío Tanco Puchaina se llamaba Tarzán Cote, Castorila se llamaba Cosita Rica, Anu Guachón se llamaba John F. Kennedy, A. Chaney se llamaba Cabeza, A. Arepuy se llamaba Cazón, Jotí se llamaba El Cacércel, el primo Rafael Puchaina se llamaba Raspayerro, mi primo Mato se llamaba Bolsillo y por un momento temí que conmigo pasaba lo mismo. Tarzán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy estamos platicando con la artista, escritora, abogada indígena Wayuu de Colombia, Estercilia Simanca Puchaina. Muchas gracias, Estercilia, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti, Lulú, por venir hasta aquí y permitirme un espacio en tu programa. Estercilia es recientemente galardonada como ganadora de la primera Bienal Continental de Arte Indígena, organizada por Conaculta aquí en México. Así es. ¿Qué tal ha sido esta experiencia? Ya habías estado en México antes, ¿verdad? Sí, ya en otras oportunidades. En el 2006 estuve en Hermosillo, en el estado de Sonora, en un encuentro de mujeres artistas indígenas. Y luego en la Feria del Libro de Guadalajara, en un encuentro de escritores indígenas que se hace en el marco de la feria. Bueno, y ahora como ganadora de la primera Bienal Continental de Artes Indígenas Contemporáneas con el documental Nacimos el 31 de diciembre, basado en mi obra Manifiesta No Saber Firmar, nació el 31 de diciembre, y bajo la dirección de Priscila Padilla, una de las mejores documentalistas colombianas que tenemos. Y bueno, ha sido muy satisfactorio volver a estar en México otra vez, que es, después de Colombia, mi segundo hogar, por la acogida que he tenido, por los reconocimientos que siempre me han hecho desde mi oficio como escritora. Ahora, bueno, como colectivo en un documental muy importante que fue basado en mi obra y que ha tenido todo el acogimiento, una acogida muy importante, y ser la ganadora de la primera Bienal Continental. Estamos hablando de muchos países, y que Colombia y la comunidad Wayuu, mi pueblo Wayuu, esté galardonado, pues no tanto es Estercilia, sino pues las historias de vidas de muchos Wayuu que se vieron reflejados en este documental. Y bueno, es satisfactorio, muy satisfactorio. Yo quisiera, antes de poder movernos hacia el documental y hacia el cuento que le da origen, hablar un poco de La Guajira. ¿Tú creciste en La Guajira? Oh, sí. Yo nací en un resguardo denominado Caisemapa, que es la unión de 4 comunidades, Caimito, La Ceiba, Paraíso y Madre Vieja. Yo nací en El Paraíso, que es la primera comunidad cuando tú ingresas al resguardo. De muy pequeña me llevaron a Maica, una cabecera municipal más o menos a 3 horas de mi resguardo, y bueno, nací en ambos mundos, tanto el mundo indígena como el mundo occidental, y eso es lo que me ha permitido de pronto ser contrabandista de sueños, tanto de sueños y realidades, tanto de este mundo como del otro, y hablar esos dos idiomas y 2 pensamientos, y mirar desde una mirada indígena y mirar desde una mirada occidental, pero respetando los límites, saber cuándo chocamos uno con otro y cómo puedo ser mediadora en caso de un conflicto. Entonces, bueno, he sabido aprovechar esa coyuntura, por decirlo así, pero en beneficio de mi comunidad, es lo que es lo más importante. La Guajira es una región al norte de Colombia. Sí, es el extremo norte de Colombia, es la parte más septentrional de América. Bueno, somos la primera, como te digo, comunidad de Sudamérica. Estamos encabezando el mapa en Colombia y encabezamos, bueno, dependiendo cómo lo mires, también todo el mapa de Sudamérica.
En el departamento de La Guajira habitan no solamente la comunidad guayú, también tenemos otros pueblos indígenas como los huihuas, los arhuacos y los coguis, que son del pueblo o de la familia lingüística arawak. No, ellos son chipchas, nosotros somos arawak. Además de eso también hay comunidades afro, mestizos, criollos, y también tenemos una comunidad muy importante y numerosa en el municipio de Maicao, que es la comunidad árabe. También una etnia que conserva muchas de sus costumbres ancestrales y bueno, eso también hace parte de la riqueza cultural de mi departamento y que hace que de pronto uno tenga elementos culturales ajenos a uno, pero que de una u otra forma son similares y por eso hay una convivencia muy pacífica, muy sana y muy respetable. Era una de las preguntas que tenía en mente, el tema de la frontera, o tú cómo experimentas o entiendes la frontera, porque también La Guajira está entre Venezuela y Colombia, pero en realidad siempre ha habido una relación ancestral en la que los límites tal vez no existen. Bueno, para nosotros denominamos La Guajira como Wonmaipá. Wonmaipá significa nuestra tierra. Y nosotros siempre hemos estado ahí antes de que vinieran o se constituyeran los estados-naciones, y de ahí las divisiones fronterizas. No es raro en la Alta Guajira, que es nuestro territorio ancestral, por las formas de nuestras viviendas, que denominamos rancherías, bueno, que la habitación esté aquí, la cocina del lado de Venezuela, que nuestros rebaños vayan a pastorear a Venezuela o viceversa, a tomar agua en Colombia y así nos las pasamos. Hay unos puntos muy, muy lindos en Alta Guajira. Uno es Ipapure o Ipapule, que significa lugar de piedra, y Conjoro o Castillete, que está del lado venezolano. Igual ellos están en el extremo norte. Los 31 de diciembre, que se celebra pues el fin de año, cada estado en esa parte de Colombia, de pronto por aquello de la soberanía, siempre colocan los himnos nacionales. Como hay media hora de diferencia, entonces los guayú primero escuchamos el himno nacional de Colombia y después el himno nacional de Venezuela. Entonces nos damos el feliz año, que es una costumbre occidental y adoptada por nosotros, 2 veces. Primero en Colombia y después en Venezuela, y así sucesivamente. Es una frontera mágica, por decirlo así. Pero nosotros no la reconocemos porque pues es divisoria, pero es invisible. Por lo tanto no existe para nosotros. Pero ya llevándolo ya a la práctica, a lo claro, formal, bueno, sí existe, hay una frontera, o hay unos, ¿cómo se dice?, unas alcabalas o unas aduanas, o bueno, una autoridad fronteriza con la cual uno siempre tiene que ser formal. No es raro que un guayú tenga una cédula venezolana y una colombiana, porque es que, bueno, así fueron las cosas y nosotros quedamos en medio de esa división. Pero es algo que de pronto no nos afecta, sinceramente. Ni siquiera cuando Chávez y Uribe peleaban, o sea, nosotros de pronto en esas peleas no nos sentíamos ni de un país ni del otro, simplemente éramos guayú, somos guayú. Claro, o sea, era algo que estaba pasando fuera. Era algo que estaba pasando fuera, que de pronto sí nos podía afectar cuando a uno u otro o más que todo a Chávez se le ocurría cerrar la frontera. Pero es que resulta que los que vivimos de la frontera somos hombres y mujeres que traemos productos de Venezuela, que tenemos familias en Venezuela, en Colombia, entonces siempre como que ese intercambio se veía fracturado, pero bueno, existían los caminos antiguos, que son las llamadas trochas. Por eso digo que, bueno, si por la troncal del Caribe no se puede, entonces volvamos a los caminos viejos. Entonces ahí es una muestra de que la frontera, bueno, nos es completamente indiferente, pero de que la hay, pero en cuestiones formales y de Estado, pero ya en nuestra forma de ver el mundo, no, para nada. Algo que puede llamar mucho la atención y sobre lo cual también tengo interés en preguntarte, tiene que ver con la cuestión de que los guayú usan matrilineal, pues, tengan una forma de organización matrilineal. Sí. ¿Qué significa en términos prácticos, así en la vida cotidiana? Sí. El término matrilinaje es muy confundido con el término de matriarcado. Claro. Matrilinaje es algo completamente diferente a matriarcado. ¿En qué consiste el matrilinaje? En que la organización social de nosotros
está basada en clanes. El clan se hereda es a través de la mamá. Yo heredo un clan, o sea, hay diferentes clanes, hay Pushaine, Pinayu, Husayu, Urariyu, Harariyu, Uriana, Ipuana, aproximadamente 17 clanes. Bueno, yo pertenezco a un clan, al mismo que perteneció mi madre, al que van a pertenecer mis hijos, pero el que me representa a mí es mi tío materno. ¿Ves? Mi padre no, en conflictos, en lazos matrimoniales, quien viene a representarme es el tío materno, que asume el papel de padre en esas situaciones. Si yo cometo una falta, la queja no se la van a llevar a mi padre, se la van a llevar es a mi tío, al hermano de mi mamá, al hermano mayor de mi mamá. Entonces, ahí sí se puede ver que nuestra organización social, el matrilinaje se aplica en cuanto al parentesco, pero en cuanto a la representación es la de un hombre, por lo tanto es patriarcal. Si fuera matriarcal, nosotras mandáramos y tuviéramos la representación. Claro que hay familias en las que por diferentes motivos, en la antigüedad de pronto eran por las guerras, la mujer era la que sí, la que de pronto era un clan que no tenía hombres, o los hombres apenas eran unos niños porque los varones mayores murieron en guerra, bueno, les tocó irse, por diferentes circunstancias, entonces es la mujer la que asumía. Y hay clanes que sí son eminentemente matrilineales con una representación matriarcal. Son casos muy excepcionales y ahí es donde se ve el valor de la mujer guayú. Nosotras somos muy guerreras, somos mujeres de frontera, por decirlo así. Antes de que nuestros hombres salgan, nosotras somos como decimos en La Guajira, nosotras somos las que pechamos, ¿ves? Y eso no que signifique de que bueno, de pronto sí significa eso, de la representatividad de la mujer y bueno, los hombres ya vienen después, pero nosotras somos pues las que en primera instancia, sí, las que salimos primero, los hombres vendrán después, bueno, porque ese es el protocolo. Y eso es lo que nos hace mujeres de frontera, derribando fronteras y respetándolas también. Entonces, jugando con las fronteras. Sí, las jugamos convenientemente. Sí, porque también hay que decir eso. Somos unas mujeres que no damos puntal sin dedal, somos muy... de pronto, en el sentido noble de la palabra calculadora, miramos, analizamos y después actuamos. A veces yo me aculpo de que a veces actúo muy con la cabeza caliente, no actúo fríamente y a veces, bueno, vienen unas consecuencias, pero digo, bueno, ya lo dije, ya lo hice y qué pena, ahí está mi tío, si se puede compensar, se compensa, si no, pues no, pero aquí estoy y aquí me quedo. Así. Bien, pues vamos a un primer corte. Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, y regresamos con Esther Silio. Somos hombres y mujeres, ciudadanos del mundo. Sin partido político y sin nexos ni compromiso alguno con los poderes institucionales o fácticos que gobiernan en nuestro país. Somos un grupo plural, conformado por investigadores, periodistas, estudiantes, artistas, académicos, activistas, profesionistas y defensores de los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, convencidos de la necesidad de transformar nuestro país en una sociedad más justa.
Estamos de vuelta aquí en Luchadoras, platicando con Estercilia. Ella es wayú de Colombia. Y bueno, Estercilia, ¿cómo habrá sido, ya nos cuentas de esta forma de ser de las mujeres wayú? No nos sorprende entonces que seas abogada, que seas escritora, que tengas como todos estos ámbitos de acción muy amplios, ¿no? Sí, en gran parte se debe a eso, a toda esa herencia de mujeres guerreras que nosotros tenemos en nuestra comunidad, muy visibles, muy fuertes, muy aguerridas, y bueno, yo no podía ser la excepción. Entonces, bueno, la idea es que cuando uno asume un papel de lucha, y cuando uno, bueno, sin buscarlo, porque yo no busqué tampoco ser una protagonista, solamente he querido y he aportado siempre desde mi profesión o desde mi oficio, y también en las movilizaciones mi grano de arena. Quisiera dar más, pero a veces las condiciones de cualquier tipo no lo permiten. No lo permiten, pero lo importante es hacerlo. A veces mi familia me dice, como hay un ritual de paso cuando uno pasa de niña a mujer, que es el encierro, que consiste en, bueno, que la niña es encerrada dependiendo de su estrato socioeconómico a un periodo determinado de tiempo, para que aprenda pues las labores domésticas. Bueno, la preparan para ser esposa, para ser madre y para representar a su comunidad de pronto en conflictos y todo esto, la simbología wayú, los tejidos, todo eso. Yo no pasé por eso, yo no pasé por el encierro. Y entre otras cosas, ¿qué pasa en el encierro? En el encierro, de pronto hay, como te digo, ciertos rituales que hacen que el espíritu rebelde salga a través de brebajes, todo esto chamánico, ¿no? Sí, porque es con una médico tradicional. Hacen que estos brebajes, antes de que empiece tu entrenamiento en los tejidos y todos los quehaceres, debes expulsar ese espíritu infantil, ese espíritu de rebeldía, para que todas esas clases te entren y seas una mujer más centrada, más formal, ella muy protocolaria. Entonces, bueno, yo no pasé por ahí, y el espíritu infantil o rebelde, digamos, se quedó ahí. Entonces, por eso siempre como que rompo cánones, paradigmas, y dice, Estercilia, eso no se hace, por Dios, ¿cómo se te ocurre? Entonces, siempre le echan la culpa que yo no pasé por el encierro. No es que las mujeres wayú que pasen por el encierro no sean, sí lo son, claro, pero de pronto tienen un carácter más fuerte que el mío, por decirlo así. De pronto son más señoriales, más protocolarias, más esto, más lo otro. No, yo soy siempre como que rompiendo esos paradigmas, y a veces sí he tenido el llamado de atención de las mujeres mayores de mi comunidad, no tanto de mi familia, porque ya mi familia dirá, no, con ella no hay nada que hacer, pero sí de las mayores que ya han pasado por este proceso. Mira, Estercilia, las cosas se tienen que decir más protocolariamente, debes actuar más con la cabeza fría, tienes que dejar la emotividad, cuestiones de esas. Entonces, actuar más con la mente que con el corazón, y a veces como que actúo con las dos cosas, y bueno, vienen consecuencias. A veces digo cosas que debo de decir, pero de pronto de otra manera. La gente lo confunde con prepotencia. Yo no digo que es prepotencia, yo digo que es demasiada seguridad. Entonces eso lo confunden, y esos son los llamados de atención que a veces me hacen. Pero bueno, no sé, estoy joven, todavía tengo un proyecto de vida largo, y vamos a ver si de pronto aquí allá me bajo un poquito. Pues bueno, también me imagino que eso tiene que ver con lo que escribes, con lo que plasmas en tu arte. No sé. Oh, sí, pues lo que tenga oportunidad de leer mi obra, que igual yo la tengo en un blog, porque a mí me interesa es que la gente lea mis escritos. Mi blog se llama Manifiesta No Saber Firmar. Manifiesta No Saber Firmar, sí, es así. Manifiesta No Saber Firmar, así de fácil. Ahí vas a encontrar los escritos míos
difieren mucho de todos los contenidos, como te digo, del romanticismo indígena, por decirlo así. De pronto yo no le escribo tanto a la madre tierra, que la lluvia es suave, que esto. Claro que a veces yo lo hago. La emotividad a veces, sobre todo cuando me toca decir palabras y todo esto. Pero cuando ya me toca escribir, ya lo mío va más a lo político, a lo social, a lo que está pasando, a lo que nos está pasando. Entonces pienso que si alguien de un pueblo indígena tiene la oportunidad de salir de su comunidad, de estudiar, si quiere, que regrese, pero que haga algo por su comunidad. Yo no digo que he hecho las obras sociales, bueno, porque yo no soy una dama rosada, yo no soy nada de esto, yo no ando buscando donativos, no. Lo mío va más allá a perseguir al Estado, a que el Estado haga lo que tiene que hacer en nuestras comunidades, porque nosotros también estamos dentro del Estado. Claro. No de subvención, no de crear esa dependencia, ese asistencialismo, no, sino de exigir los derechos a los que nosotros tenemos. Bueno, yo eso lo hago a través de mi escritura. Entonces, cuando lo leen, bueno, ahí vienen las... Sí. Yo justo quiero entrar a Manifiesta, no sabes escribir, pero antes un poco, tú estuviste en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en 2009, y algunas de las cosas que es de tu trabajo que estuviste leyendo, yo recuerdo mucho imágenes, por ejemplo, al escucharte, de la gente que llega a la comunidad y que promete, les voy a dar esto, que el puente, voy a construir el puente, y luego la comunidad le invita a chicha y no la acepta, se caras. Entonces creo que va un poco ahí, creo que esas personas son finalmente entes del Estado que se acercan a la comunidad. ¿Nos puedes hablar un poco más de esta relación? Bueno, es que de hecho Manifiesta no saber firmar es eso. Como yo siempre he sido observadora, a mí me dicen, no, pero es que tú eres una guayú estrato 6. Entonces, no, o sea, allá en Colombia estratificamos, los indígenas no tenemos estrato, pero allá, como te digo, estrato 1 es el pobre, el estrato 2 es el menos pobre, el estrato 3 es el medio, entonces dicen, pero es que tú eres una guayú estrato 6. Por lo tanto, cuando me dicen así, me están diciendo que yo no tengo derecho porque yo no pasé por las necesidades de mucho, pero es que yo vengo de un pasado. Claro. Que no estoy viviendo esa circunstancia porque me tocó otra historia diferente, pero es una herencia que yo tengo y mal haría yo hacérmela de la vista gorda. No ignorar de que mis abuelos nacieron el 31 de diciembre, que manifestaban no saber firmar y que de remate hayan tenido nombres todos impuestos y exóticos como raspahierro, pistola, cabeza, zapato, entonces todo esto. Y bueno, si tuve la oportunidad de ingresar, de hacer un pregrado, de especializarme, y luego de desarrollar el oficio de escritora, bueno, hagamos denuncias. Yo sé hacer demandas, pero hagamos un tipo de denuncia bien estilizada, bien clara, bien universal. Y a lo mejor más sensible. Y más sensible, entonces, claro, y la sensibilidad la tengo porque es que esa es una herencia que yo, pues, que es un legado de desigualdades, de indiferencia a las que hemos sido objeto por ser indios. Entonces, bueno, hay un grupo muy importante de mujeres guayú y de hombres guayú, pero sobre todo de mujeres, y que esto no suene feminista, pero así ha sido, que estamos haciendo denuncia, que estamos mostrando, que estamos diciendo cosas. Y bueno, las circunstancias que me rodearon fueron esas, pero yo más que todo de observadora, ver de pronto cómo llevan a la comunidad y a prometer cosas en una escuela que nunca se hace, o si se hace, los niños lo van a estudiar porque para qué estudio si tengo hambre. Entonces por eso uno ve a veces muchas escuelitas en los montes sin niños, o escuelitas sin pupitre, o pupitres debajo de un arbolito. Entonces son cosas que a uno lo hieren, lo lastiman, porque son rostros claniles que alguna vez nosotros tuvimos, y que bueno, de esos rostros claniles pequeños, lindos, se van a transformar luego en señoras y señoras que no tuvieron ese acceso, y que la historia se va a volver a repetir. Y no digo que salgamos del monte ni nada, sino que podemos seguir estando en el monte, pero viviendo dignamente, en el sentido del buen nombre, del derecho a la educación, claro, de una buena alimentación. Bueno, si se acuerdan de nosotros, cuando hay elecciones y accedes al Senado, a la Cámara,
a la Asamblea de Diputados, al Consejo, a la Alcaldía, a la Gobernación. Eso es lo que yo digo. Nosotros somos un componente primario muy importante para que ustedes accedan, sí, para que ustedes suban, y si nosotros lo subimos es para que esos planes que nos prometan se conviertan en una realidad, y que la niña guayú de 7 años que quiere que vea a Estercilia, o que vea a Carmen Ramírez Boscán, o que vea a... Bueno, ahora se me escapan los nombres de muchas amigas guayú, porque es que son tantas, y si digo unas y otras no se ponen celosas. Que yo quisiera ser como ella, que yo quisiera hablar el español como habla Estercilia, que yo quisiera entrar a las reuniones que antes Estercilia, que yo quiero estar en México como Estercilia. Entonces se conforman como que viendo a Estercilia, o viendo a Carmen, o viendo a Vicenta, o viendo a Josefa, o viendo... ¿Y yo qué? Y nosotras que tenemos ese acceso, procuremos de luchar para que luchar. Entonces decirle al gobernador, miren, el plan de gobierno, usted puso esto, ¿qué pasa con esto? Entonces, a veces cumplen, a veces no, a veces cumplen a medias. Alguna vez una mujer guayú subió a la alcaldía de Maicama. Muchos, como siempre, cuando salen, dicen, el peor alcalde, la peor alcaldesa. Para mí fue una de las mejores alcaldesas que hubo en el departamento de La Guajira y en el municipio de Maicao. No se volverá a repetir otra administración como esta. Claro, se cometieron errores, pero uno va a la comunidad y ve las obras. Pero obras que de pronto no se continúan porque el que entró no era de la corriente, era de la oposición. ¿Y quiénes son los perjudicados? La gente. Y los niños, más que todo, porque ella, más que todo, su direccionamiento era hacia el niño indígena, hacia el niño guayú, de pronto por ser madre, por ser guayú, por haber tenido pues ese contacto, una historia de vida, un clan, una madre guayú, todo esto. Entonces esa sensibilidad, y yo digo, bueno, si Daisy lo hizo, nosotras también podemos hacerlo. De pronto no desde el poder, pero sí, en el caso mío, desde esta esfera de lo artístico, pero sí, pues la apuesta es esa, de que lo hagamos y lo logremos. O por lo menos hacer parte del mundo que quiso hacerlo, no de los poquitos que no quisieron y que les conviene que las cosas se mantengan, no que haya progresismo, no que haya, ni movimientos, que se mantenga como está. Pero también, bueno, la niña guayú pequeña que ahora ve a Estercilia o que ve a Josefa o a Vicenta, seguramente también ha de decir, yo puedo, ¿no? Claro, sí. Encontrarse en ustedes también. Sí, es que como yo digo así cuando tengo conversaciones con muchas niñas así, nada es fácil. Nada es fácil, porque a mí cuando me llevan a estudiar Derecho a Barranquilla, cuando yo escojo qué estudiar, la idea era no, pues por mi padre, que yo fuera una abogada litigante o una juez, una notaria en Barranquilla, tal. Pero no que yo me devolviera otra vez a ponerme las sandalias, a ponerme las mantas, a decir esto no está bien, esto está, pero también a desarrollar otras actividades para mi subsistir, porque es que todos los días no se gana una bienal ni nada de eso. Entonces, hay niñas y hay historias de mujeres de mi generación que no fue fácil, y que ellas lucharon por decir, en el caso de mi mamá. Mi mamá estaba destinada a casarse con un hombre que la viera, que la dotara, que se enamorara de ella, incluso hasta mayor que ella. Pero ella rompió esa tradición en su familia, que es de toda la nación guayú, y dijo, no, yo me voy, y se fue. Y se fue, antes de eso exigía, y mi abuela contrabandeaba su educación. ¿En qué sentido? A mi abuela no le interesaba de pronto que ella accediera a la educación, pero mi abuela de pronto vendía gallinitas, un chivito y esto para pagar su matrícula, todo a escondidas de mi abuelo, que mi abuelo no se diera cuenta. Entonces, ya cuando ve que ya mi mamá sale a Uribia, al bachiller, que en aquella época ser bachiller normalista era lo máximo, y era tan difícil, y era sobre todo para un indígena. Y bueno, en ese proceso
mi mamá llega de su generación un grado de escolaridad, claro que algunas la superaron. Bueno, mi mamá optó por casarse con mi padre, que no es indígena, y de pronto ese espíritu de lucha o de sobresalir, pues yo le heredo también de mi madre. Entonces, mi mamá, bueno, la mamá de Estercilia de pronto pensarán de que, bueno, si Estercilia, la mamá que la parió debe ser algo, bueno, mi mamá, o yo soy el reflejo de lo que mi mamá hubiera querido ser, ¿verdad? Entonces, sí hay niñas, hay una niña guayú que me va a estar viendo, o una embera, o una cancuama, una huibu, una cogui, entonces de verse reflejada en mí o en otras que son más importantes que yo, más sobresalientes que yo, e iniciar esa lucha, e iniciar la que se puede. Mi mamá lo pudo, y eran situaciones más adversas que las de ahora, aunque dicen que todo tiempo pasado fue mejor, pero bueno, ahí vamos. Bueno, volvemos en un momento más con Estercilia, aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en Luchadoras. Estercilia, háblanos un poco sobre cómo comienzas a narrar, a escribir. Bueno, hay una importante tradición oral en los guayú. Sí, nuestra tradición oral, bueno, mi base ha sido la tradición oral, es innegable. Con un abuelo que contaba historias fantásticas, con una mamá que repetía la historia que de pronto mi abuelo no nos alcanzó a contar, los mitos, las leyendas que abundan en mi comunidad y que se repiten de generación en generación. Pero yo me fui más a las circunstancias, a las realidades, a los abusos, a lo que, bueno, pero esto también se tiene que contar, esto también se tiene que decir. Y me fui más a la parte de denuncia. Y bueno, con la formación de abogado, claro, que uno tiene, eso refuerza. Además de mí, o antes de mí, Vicenta María Ciosipino, que también es guayú, la temática de ella también es tipo denuncia. Nosotras nos fuimos más a las circunstancias que nos rodeaban, a las terribles realidades que uno mira, que ir a ese sentido poético de la lluvia, de la madre tierra, que sabemos que existe, y todo esto. Con eso también. Y crecimos con eso, pero de pronto yo puedo hablar de la leyenda de Guareque en mi cuento El encierro de una pequeña doncella, que es donde narro desde una perspectiva o una narración desde dentro de que puede sentir una niña sin que llegue a ser una denuncia, porque cuando tú lees ese cuento desde la mirada occidental, piensa que yo estoy haciendo una denuncia y que estoy abogando porque las niñas guayú no sean encerradas. No. El cuento yo lo hice porque yo quería vivir mi propio encierro. Como mi mamá no me lo hizo, entonces yo vengo y me lo invento. Entonces, de pronto ahí puedo mencionar la leyenda de Guareque. Pero del resto no hay una historia mía, como daño emergente, lucro cesante, que es un espejo abierto de lo que hace la multinacional Cerrejón en mi comunidad. Cuando hablo de dónde son las princesas, porque no a todas las mujeres guayú de pronto se van con el hombre que quieren, ni con el que aman, sino con el que les toca. Entonces, como que un homenaje a esas niñas que de pronto les ha tocado casarse con hombres de 60 años, de 70 años. Entonces, bueno, si me meto se vuelve un conflicto entre mi familia y la otra familia, porque yo ofendí, porque sí es una costumbre ancestral, pero ya no está bueno, ya no está bien vista. Otro cuento que
bueno, mi cuento manifiesta no saber firmar, cuál es, bueno, ahorita se me escapan los otros, bueno, que son mini cuentos. Y entonces estoy formulando una denuncia de lo que pasa no solo fuera de mi comunidad con nosotros, sino también dentro de mi comunidad. Entonces, no solamente darle esa, ¿cómo te digo? No solo denunciar lo externo, sino que también esa claridad se vea reflejada adentro. Hacer preguntas sobre ustedes. Sí, sobre nosotros y qué estamos haciendo nosotras para que muchas niñas guayú, aunque como ya uno está rodeado de esas circunstancias, uno no le sorprende tanto. Pero uno que ha vivido el amor, que ha vivido todas estas cosas, uno también quiere que otra persona y que una niña de 15 años que recién salga del encierro ya esté comprometida con un señor de 60 años. No me parece, o sea, a mí no me parece. Soy guayú, vengo de una tradición guayú de matrimonios sí, arreglados y todo esto, pero no lo concibo. Si las cosas hubieran sido, ya yo estuviera casada con el hombre que mi abuelo o mi tío le hubiera gustado, porque es que son dos clanes que se unen, que también es importante, pero bueno, ya no se ven esas guerras de antes entre clanes como para fortalecerse unos con otros. Ya la guerra no es contra nosotros mismos, sino en este caso con las multinacionales. ¿Por qué no nos unimos y atacamos a las multinacionales? O atacarla no, defender nuestro territorio. Claro. En vez de estar pensando en establecer alianzas con mi nieta o con mi sobrina de 15 años con aquel cacique de 70. O sea, no. Entonces por eso escribí De dónde son las princesas, que también está en el blog. Y así, bueno, y lo de manifiesta era que... Sí, es tu cuento que da pie al documental por el cual ahora se ganó en la Bienal. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo escribo el cuento que es más que todo la radiografía de cada 4 años o cada 3 años cuando vienen las elecciones de todo tipo de presidencia, de gobiernos locales, todo esto. Y bueno, la situé en un pasado reciente, en los años 50, donde se dieron cuenta que había un grupo de guayú que podía votar, empezaron a cedular, manifiestan no saber firmar, nacieron el 31 de diciembre, ponen Raspayerro, ponen Marilyn Monroe, ponen John F. Kennedy. O sea, y empezó... le cambian los nombres de la gente. Sí, claro, se los cambiaron y... Cuéntanos un poco más de ese hecho histórico, porque a nosotros nos es desconocido. Desconocido. Bueno, el autor intelectual es difícil establecerlo. ¿Qué funcionario habrá sido? Si fue Juan Pérez, Mario López, no sabemos. Pero si hay un responsable, que es el Estado. Sí, claro. Porque el Estado emplea personas y estas personas están representando al Estado. De pronto alguien, Rafael, en el caso de Rafael, para pronunciar Rafael, cuando la F no existe en el guayú, aquí dice Rapayet. Y entonces ellos por una forma burlesca le pusieron, en vez de Rapayet, Raspayerro. Yo me quiero llamar Caíto, entonces, no, yo me llamo Caíto, entonces bueno, vamos a cambiarle la O por, ahora no recuerdo, o sea, de Caíto le ponen Coito, solamente cambian una letrica, como dice un registrador. Se hicieron pequeños cambios, como de Dorila a Gorila, de Coito, de Caíto a Coito, de Rafael a Raspayerro, Alcacércel. Wow. Y bueno, eso permaneció oculto hasta que a mí se me ocurrió escribir el cuento. Dicen otro, eso no estaba oculto porque ellos mostraban sus cédulas, pero como uno ya está acostumbrado a esa realidad, uno no se sorprendía. La lectura crítica sobre eso, mejor es lo que... Sí, entonces, bueno, se escribió el cuento. Ese es un cuento muy popular ya se puede decir que en toda Colombia, pero yo quería que trascendiera fronteras. Fue cuando Priscila me contacta, pero no por manifiesta, sino por otro tema, que había leído El encierro de una pequeña doncella, pero como de pronto lo miré desde esa perspectiva de una denuncia, no estoy haciendo una denuncia. Si se trata de denuncia, léete esto. Claro, me llamó como al año y medio, pensaba que era mentira, todo esto. Le dije, te presento a Raspayerro, solo te presento a Raspayerro. Los demás, búscalos tú y cerciórate tú misma de que en las registradurías de Uribia, de Maicao, vas a encontrar esos nombres. Y así fue, le presenté a Raspayerro, una autoridad tradicional, y él lo primero que dijo, participo en el documental si me cambian el nombre. Y así fue, así se hizo, y ahí mostramos qué es lo que,
todo que tiene que pasar una persona, sobre todo si es guayú, para cambiarse el nombre. Estamos hablando de $50, la escritura pública, salir de la comunidad porque no vivimos o en el caso de Raspallero no vive en Maicao. Tiene que salir con intérprete porque él no habla la lengua dominante, que es español. Son unos pasajes, son unas tomas de fotografía. Estamos hablando de $150 para cambiarse el nombre en Colombia, sobre todo para un guayú. Y además después de un proceso que en realidad fue impositivo, sí. Discriminatorio, ¿no? Absolutamente. Entonces, muchos me preguntan, y seguramente esa va a ser una de tus preguntas: vino el cuento, el documental, y ahora qué viene, la demanda. Así como existieron esas cedulaciones masivas, gratuitas además, gracias Colombia, gracias Registraduría por identificarme, por darme mi cédula, esto, bueno, entonces ahora que vengan las rectificaciones masivas, pero gratuitas. Claro. Es eso. Y van a empezar por la vía legal a pedir. Mira, originariamente yo iba a presentar la demanda el 9 de agosto, que fue cuando me dieron el premio, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, porque quiero relacionar esa demanda con una efeméride muy especial. Y una reivindicación. Una reivindicación, ¿no? Entonces, quería presentarla el 9 de agosto. Me he demorado en presentarla porque cada día aparece un nuevo argumento, un nuevo fundamento o un argumento que va a reforzar ese fundamento legal. Entonces, es una demanda que bueno, así como va a ser un cuento buenísimo. O sea, yo después que gane, porque sé que voy a ganar esa demanda, publico la demanda, la vuelvo una obra, para que vean cómo narré los hechos y qué fue lo que demandé. Y bueno, con todo y sentencia, lo voy a publicar así. Sea positiva, sea negativa, igual yo como abogada me convendría de que no me dieran un fallo favorable en Colombia. De antemano se los digo, si no quieren no me den que a mí lo que me interesa es una corte internacional, una corte interamericana de derechos humanos, y que no es una persecución mía del Estado, sino que bueno, uno también como abogado tiene sus intereses y eso me serviría a mí para un goodwill, o sea, lo digo sin ninguna modestia. No es lo mismo un tribunal en La Guajira que una corte interamericana, que es donde tú vas a mostrar qué fue lo que tú aprendiste, no tanto en la universidad, sino en la vida. Si claro. Leíste, si fuiste bueno, si sabes de los principios generales del derecho y si sabes cómo peticionarlo en una demanda, y eso se sabe en una sentencia. Y además de que un caso en la Corte Interamericana puede establecer precedentes para otros casos similares en la región. Como ha sido con otros pueblos indígenas del mundo que han ido a la Corte Interamericana, y eso ha servido de jurisprudencia. También claro, nos estamos basando en jurisprudencia, pero parece que este caso insólito solo se ha divulgado en Colombia. Bien, volvemos en un momento más, en la recta final de Luchadoras. Estamos con Estercilia de Colombia. No se vayan. Un día mi papá me dijo una cosa: mira, hijo, a veces la inteligencia es pendeja. Me dijo: sí, hijo, ¿sabes cuándo es? Cuando te quieres pasar de listo. Sí, es cierto. Bien, estamos de vuelta aquí en Luchadoras con Estercilia. Gracias por estar con nosotros y contarnos de ti, de tu vida y de tus luchas. Manifiesta no sabe firmar. Es como el reflejo de muchísimas dinámicas de poder en contra del pueblo y la dignidad guayú en muchos sentidos, ¿no? Por una parte, esta intervención del Estado en la imposición de nombres, un interés solo político electoral, no un interés real, pero también el acceso a la educación. El guayú se escribe, está alfabetizado. ¿Cómo se enseña el guayú en las comunidades? Bueno, hay un proyecto, pero eso lo manejan mejor mis amigas que son docentes, el Anacuaipa, que lo que va a fortalecer es la educación intercultural bilingüe.
Cuando yo hablo así parece que dominar el tema, pero no lo doy. En principio, el guayunaiki es ágrafo. ¿Ves? Una cosa, como yo le digo a los conocedores que dicen, no es ágrafo. Bueno, estos son iconografías, estos hacen parte de los tejidos, sí se puede mirar como una escritura, pero ya de pronto como una forma de comunicación, de llevar una conversación escrita, pues no, nosotros utilizamos los vocablos del alfabeto occidental, del griego, o sea, sí, del que tiene sus raíces latinas, griegas, ahora no recuerdo, tampoco es que domine mucho eso, y escribimos los fonemas. Entonces a través de, que se está impartiendo la educación intercultural bilingüe, es a través de los fonemas, y bueno, yo digo, eso sí es un verdadero diálogo intercultural. Tomamos lo de Occidente, lo que nos sirve de Occidente, y lo implementamos para que perpetúe. Y hay guayús y no guayús que escriben, yo no, porque eso hay que escribir, hay que hacer su curso para escribir en guayuna, y que lo hacen perfectamente, o sea, los fonemas y todo. De pronto no nos hemos puesto de acuerdo en las variantes, porque de un estado a otro ustedes tienen un acento diferente. También ocurre allá. Claro. De la alta, la media y la baja hay unas variaciones, pero significa lo mismo. Entonces, sí, es eso. En principio es ágrafo, pero digamos que ya eso ya se superó y estamos escribiendo. Desafortunadamente, si tú no estás alfabetizado en lo occidental, no vas a poder leer los fonemas en guayunaiki. Entonces, llega también cuando yo me río mucho de los letreros que están en guayunaiki por toda la vía férrea del tren. De ahí escribí un cuento también como en el 2006, Daño emergente, lucro cesante, que se trata de un burrito que es atropellado por el tren, pero que el Estado no en este caso, sino la mina o el Cerrejón, la multinacional carbonífera que explota allá en La Guajira, pues no es responsable, porque es que hay un letrero bien grande que dice que por ahí no se puede pasar. Entonces sí, desde el punto de vista de lo legal, bueno, se exime, porque el que seas ignorante de la lengua dominante no te va a eximir de la responsabilidad, o en este caso de la no compensación. ¿Por qué? Porque hay un letrero que te está avisando. Pero resulta que esta señora manifiesta no saber firmar. Sí está escrito los fonemas en guayunaiki, pero en unos códigos que ella desconoce. Claro. Conoce estos, ¿ves? Pero no aquellos. Los occidentales no conocen estos códigos. Entonces, estamos hablando que también ellos son analfabetas. Por supuesto. Por supuesto. Entonces no tanto nos metamos de que que somos analfabetas, que no sea, porque también lo son. Es mutuo. Es mutuo. Entonces, es ahí donde voy apostando a las desigualdades, ¿no? Todos somos analfabetas. Pues mis abuelos no hablaban el español, no sabían, y muchos tampoco lo que está ahí escrito, pero ustedes tampoco conocen los códigos que tenemos aquí, como la simbología que manejamos en nuestro clan, solo nosotros. Sí, pero también nos decías que hay ahora una lucha muy vigente en términos de una multinacional. Sí. ¿Nos puedes contar? Sí, claro. Ahorita nosotros hay un grupo, un movimiento social que involucra tanto indígenas como no indígenas para la defensa del río Ranchería, el único río del resguardo de la Alta y Media Guajira, el único río de los guayús. Estamos hablando de que es el único afluente de vida, no solamente de ¿cómo se dice?, el área de influencia, porque esa es la palabra muy utilizada últimamente, esa es la palabra, el área de influencia. No, resulta que no solamente los guayús que están cerca del río, sino los que estamos lejos del río. Es una zona desértica. Muchos guayús vienen de la Alta Guajira a llevar sus rebaños a que tomen agua del río Ranchería cuando el invierno, por nuestras condiciones climáticas, no llega. Hay mucha brisa, el nordeste espanta, los vientos alisios espantan las nubes, y por eso vivimos en un estado de permanente verano. La multinacional Cerrejón propone desviar 26 kilómetros su cauce natural, y propone unas estrategias para surtirnos de agua, pero eso no es posible. Ese cauce se formó hace millones de años, y la mano del hombre no puede, o una máquina no puede, solo porque debajo de ese lecho, para mí ese carbón no vale nada, pero para ellos sí.
hay 500 toneladas de carbón que están a flor de piel. Yo, por mucho que trato de ponerme del lado de ellos, no lo concibo. De pronto estoy muy indianizada, estoy muy apegada a lo natural, a lo que está al alcance, y más de los guayús que viven en el resguardo. Entonces, pero ese es su territorio. Sí, claro, aun cuando la parte que quieren desviar está en el área de concesión, pero es que de ahí para abajo nos afecta a todos. Claro. No solamente a los guayús, también a los guajiros. Entonces, bueno, ese es ahorita mi voz de protesta contra el cerrejón de que desistan de no desviar el río. De pronto aquí en México me van a ver más personas, me van a escuchar más personas, que traigo la voz de los que se quedaron en Colombia, que no queremos que se desvíe el mundo, y quiero que ustedes hagan parte del resto del mundo que dijo que no al desvío del río Ranchería y a muchos ríos en el mundo. ¿Cómo nos podemos sumar a esta convicción? ¿Hay algún sitio? Sí. En Facebook tenemos una cuenta que se llama Presidente Santos, contéstele la carta a Vicenta María Ciocipino. Es una amiga guayú que le escribió una carta al presidente Santos explicándole, diciéndole, denunciando las intenciones del cerrejón, y en el cual le pide ayuda. 5 meses después, hasta la fecha, no hemos tenido respuesta, porque yo me siento que también esa respuesta me tiene que llegar a mí, y creamos esa cuenta donde estamos pidiendo que nos contesten la carta, y todas las personas que quieran agregarse al grupo de Facebook Presidente Santos conteste la carta a Vicenta, bienvenido sea, y que hagamos parte del resto del mundo que le dijo que no. Muy bien, pues muchas gracias, Ercilia, por estar con nosotros. Muchas felicidades por el premio, porque además se vincula a una lucha ancestral, a un reparo histórico que hay que hacer, que es necesario que suceda. Sí, así es. Y bueno, para concluir, quisiera hacer un breve juego de palabras. Ah, bueno. A ver cómo nos da. ¿Qué piensas cuando digo lengua? Lengua. Todo. Guajira. Tierra. Nombre. Dignidad. Ley. No existe. Guayú. Pasado, presente y futuro. Abuela. Mis pies. Mujeres. Amigas. Escribir. Desahogarme. Muchas gracias por compartirnos tus sueños, tus desahogos, tus luchas, tus pasiones. Gracias a ustedes. Fue un placer conocerte. Igualmente. Muchas gracias por estar con nosotros. Estuvimos en Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet.